por problemas técnicos, Luca Arancibia se eliminará la reunión, que vuelve a ingresar, dice. Bueno. ¿Escucha bien? ¿Ahora me escucha bien? Hay que avisarle a Lucas Arancibia, no sé por qué. ¿Entraste, Lucas, de nuevo? Sí, parece que Lucas, ahora lo escucho bien. Ah, perfecto, porque me pareció raro, me pareció como problema técnico. Bueno, bien. Empezamos a ver lo más despacito posible, porque si más si tenemos un audio medio raro. Bien, vamos, empezamos nomás. Me hacen gatillar ahí con los chats. Bueno, escúchenme. ¿Qué estábamos viendo? A ver, metámonos en tema entonces. Estamos en la tercera clase que nos metemos con este cuestionario de alguna manera. Empezamos viendo qué son los proyectos hace ya un par de semanas, cómo y cuándo nace un proyecto. Todo eso nos fue llevando a distintas definiciones, distintos métodos. Vimos cómo era la vida de un proyecto. Y ya la semana pasada nos metimos a analizar que habían diferentes tipos de proyectos. A ver, alguien que me recuerde qué vimos hasta ahora. ¿Qué tipo, los proyectos podían ser de qué tipo? Vimos que habían tres tipos, según la estrategia, la relación y de viabilidad. Y Perfecto. explicó los dos primeros, estrategia y relación, y eso lo explicó todo. Viabilidad no. Perfecto. Entonces tenemos, es importante distinguir que según el estudio de viabilidad del proyecto, según el estudio de viabilidad del proyecto, también tenemos varios tipos de proyectos. Bien. A ver. No, acá no quiero. Acá me quiero mover. Perfecto. Bueno, entonces, esto es exactamente lo que vimos la semana pasada, que según la estrategia, un proyecto era de crecimiento cuando estaba motivado en las fortalezas y las oportunidades, era de modernización cuando estaba motivado en algunas oportunidades que justamente me permitían superar una debilidad. Por eso me iba a modernizar y decíamos que son más para proyectos en marcha, este tipo de consideraciones. Proyectos de contracción es cuando una empresa tiene ciertas debilidades y adicionalmente a eso hay una amenaza que lo hace que la sufra el doble o más le cueste llevar adelante la empresa o proyecto. Se llaman proyectos de contracción, aquellas decisiones que están buscando achicarse, por ejemplo, hacer un outsourcing. Y espera, son proyectos que, si bien identifican oportunidades y fortalezas que valen la pena, hay una cierta amenaza que predomina y te dice, está bueno el proyecto, parece, seguro que hay que hacerlo, pero tal vez no ahora. ¿Suenan familiares esos cuatro? A ver, los proyectos que estamos haciendo con el otro profesor Muñoz, ¿de qué tipo son? De esos cuatro. Los proyectos que están teniendo ustedes, ¿de qué tipo son? ¿De crecimiento, de modernización, de contracción o de espera? Profe, puede ser que el de la funeraria sea crecimiento, porque aprovechamos una oportunidad, que es algo que siempre pasa, que se muere gente, y nos potenciamos ofreciendo un buen servicio, o sea, 24 horas, dándole como buena satisfacción al cliente, que quede conforme, puede ser. Sí, perfecto. Es un proyecto de crecimiento. A ver, ¿qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo? ¿Cómo es el proyecto de la panadería Celíaco, por ejemplo? A ver, lo llaman al profesor Muñoz 1. Muñoz 1. ¿Quién es el que está con la panadería de Celíacos? A ver, pregúntenle a los chicos si los tienen enfrente. Sí, acá los tengo enfrente, pero no responde nadie. Por eso le damos a usted, Muñoz 1. ¿Quién es? A ver. ¿Sería de qué tipo el proyecto de la panadería? Creo que Candela, profe. No puedo activar el micrófono. Perfecto. Bien, entonces llámeme por el teléfono de los dedos mágicos también. Bien, no, la sigo por el chat. Bueno, Oriana también tiene un proyecto de crecimiento, porque en realidad, y el de la escuela de choferes, ¿cómo lo vemos eso, Darío? No, no sabría decirle, profe.
Es también de crecimiento en realidad. Tengan en cuenta que todos los proyectos de ustedes son de crecimiento porque no son empresas en marcha. Los proyectos de emprendimientos nuevos, de empresas nuevas que nacen, son de crecimiento y están buscando principalmente la motivación en las fortalezas y oportunidades para poner en marcha un negocio. El resto de los proyectos son más para empresas en marcha. Para empresas en marcha que están buscando cambiar su modelo de negocio o mejorarlo, modernizándolo, porque aprovechan una oportunidad para potenciar una debilidad, o achicándose o haciendo una contracción, vendiendo parte de los equipos, cerrando una sucursal o haciendo un outsourcing. ¿Saben lo que es un outsourcing? Se usa mucho en logística el outsourcing. Profe, puede ser que modernización lo tenga Mercado Libre con Mercado Pago, porque empezó como Mercado Libre y después pasó a tener Mercado Pago. Claro, ahí tenés un ejemplo de un proyecto en marcha que nació, creció cuando alguien vio la oportunidad de e-commerce, hace mucho tiempo, creó Mercado Libre, y en algún momento vio que había una debilidad y que perdía mucha comisión potencial y creó un proyecto de modernización que fue tal vez Mercado Pago, porque no sé, me imagino el contexto, ¿no? Diciendo, che, hay una oportunidad acá para suplir esta debilidad de que me saquen todas las tarjetas de crédito. Bueno, tenemos nuestro propio sistema de pago. Sería un ejemplo, una oportunidad que permite disminuir o mitigar una debilidad. Lo interesante es que quiero que vean que los tres proyectos, digamos, el primer proyecto es para emprendimientos nuevos y los otros tres son para proyectos de cambio y modernización. Pero les pregunté algo, ¿qué es un outsourcing? ¿Saben? Que puede ser importante. ¿Cómo? Un outsourcing. No lo escucho, profe. Te trabo. Outsourcing, ahí lo escribí en el chat. Outsourcing. ¿Qué diría eso en No, inglés? ni idea. Dame la profe en inglés. Fuera, no sé. Ni idea, profe. Bien, bueno, el outsourcing es una modalidad de terciarización de ciertas actividades de la empresa. Por ejemplo, una empresa que es buena trabajando y detecta que es muy mala haciendo la distribución, que es muy cara, que los choferes son carísimos, que mantener los camiones es carísimo y que mantener toda esa flota de distribución le sale muy caro, le encarece mucho el proceso y como no es bueno haciéndolo, le está yendo mal el negocio. Entonces sería un proyecto que detecta, ve una debilidad en su forma de transporte, por ejemplo, en su distribución. ¿Qué sugieren que haga esa empresa? ¿Qué proyecto creativo podría tomar? El terciarizar el tema de transporte. Sí, señor. Entonces, ¿qué agarra? Hace un acuerdo con alguna distribuidora, con Adriani, con Andescarga, o directamente manda delivery, o aprovecha pedidos ya y empieza a distribuir todo, se saca de encima el tema de distribución y el delivery propio y lo terciariza. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Es un proyecto de modernización, porque la empresa vende la camioneta de reparto, indemniza o reubica al chofer en otras funciones dentro de la empresa y contrata un servicio de distribución externo a la empresa. Eso sería un outsourcing de las actividades de distribución. Entonces sería un proyecto de modernización porque está tomando una debilidad y la está, a partir de la oportunidad de este mercado de empresas de delivery, está tomando la decisión de cerrar la parte de la empresa que es débil, que no es competitiva, y se moderniza su modelo de negocio a partir de ese ejemplo. Bueno, Profe, ¿qué les pareció? profe, le hago una pregunta. Contracción, también podría decirse que la empresa, supongamos, al contratar una terciarizada, se contrae porque elimina esa área. Sí, es verdad, estaba ahí. Es contracción, sí, señor. Yo me colgué, pero es contracción porque la empresa está achicando, está liberando recursos. No es de modernización porque no está aprovechando la debilidad. Tenías razón. Así que es contracción el ejemplo que puse. El outsourcing es un típico ejemplo de contracción. Cerrar una sucursal es un ejemplo de contracción.
y achicarse, ¿verdad? Me estoy modernizando, pero achicándome. O sea, en realidad están funcionando. La debilidad la estoy usando para la amenaza y la debilidad estoy usándolas para que se achiquen. La oportunidad sería, primero me contraigo, dejo de tener la distribución y después me modernizo contratando una fuera tercera. Serían dos proyectos en uno. La contracción es achicarme, dejar de distribuir yo la mercadería porque me estoy clavando, porque estoy gastando mucha plata, porque me sale muy caro entre el camión y el chofer. Yo me achico, dejo de distribuir. Y ahí aprovecho esa debilidad que quedé rengo porque no tengo distribuidora buena propia y es una debilidad que dejo porque como me achiqué y me contraje para no tener tantas pérdidas y aparece un servicio tipo pedidos ya y me modernizo porque aprovecho la oportunidad que me está dando el mercado con ese delivery de suplir la debilidad de haberme achicado y de haber cerrado la parte de distribución de mi empresa. O sea que tendríamos ahí un proyecto de contracción para decidir desmantelar la distribución y un proyecto de modernización donde elijo contratar el servicio hacia afuera. Es más, tendríamos que evaluar los dos y ver si son rentables uno, los dos. Y hablando de eso, puede ser que uno sea rentable, puede ser que el otro sea rentable, puede ser que los dos sean rentables, y pueden ser que el proyecto miren cómo lo enganché como tipo un flow, así, hice como una, estoy haciendo como, lo enganché perfecto. Eso es tener flow en vez de en el trap en la clase. Engancho entonces el tema justamente de la... Y contame cómo son los proyectos de esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a achicar? ¿Vas a cerrar la parte de distribución y aparte vas a contratar una distribuidora? Bueno, esos dos proyectos pueden ser, puedo hacerlo uno, el otro o los dos. Puede ser que, por un lado, evalúe el proyecto, cerrar la distribución propia, vender los camiones y reubicar al chofer. Ese proyecto A le llamamos. Y el proyecto B es contratar una empresa que haga la distribución. Y estos proyectos podrían ser independientes, complementarios, sustitutos o excluyentes entre ellos. Justamente cuando tengo un par de decisiones que buscan el mismo objetivo, en este caso de ser rentable y ser competitivo, puedo encontrar que los proyectos entre ellos estén. No se den bola uno a otro, cada uno vaya por su carril, que se ayuden entre ellos o que compitan un poco entre ellos. Si compiten poco, se llaman sustituto y conviene hacer los dos. Ahora, si compiten tanto que se vuelven excluyentes uno a otro, se llaman excluyentes, valga la redundancia, y eso fue la última teoría que vimos la semana pasada, que se sintetizaba de alguna manera se sintetizaba en este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los proyectos se relacionaban? Tanto el proyecto A como el B buscan lo mismo. Habíamos puesto un ejemplo que era del A y el B la semana pasada, me acuerdo que estaba bueno el ejemplo. ¿Alguien se acuerda? Almacén profe de barrio, creo que era. No era el almacén de barrio que decíamos que si convenía que estuviera solo y después le agregamos la parte de que si hiciera reparto. Perfecto. O sea, que la repartiera si era conveniente o no, o si convenía. Perfecto, algo parecido a esto. Son dos proyectos parecidos que buscan darme plata, ser rentable. Y veíamos que la rentabilidad del kiosco solo era RA, el proyecto del reparto solo era RB, y el proyecto de reparto de kiosco más reparto era RAB. Y ahí vimos que podían ser dependientes o independientes, y cuando eran dependientes podían ser positivos o negativos, y ahí vimos estas cuatro posibilidades. Una que sea independiente, es decir, que el kiosco y el delivery no tengan nada que ver, y otro caso es que el delivery y el kiosco estén o compitiendo entre ellos o ayudándose entre ellos. Y ahí salieron las cuatro definiciones. Acá podría ser algo parecido a una empresa que está pensando en desmantelar la distribución y o contratar una empresa de delivery y está viendo que A sería la rentabilidad de cerrar la parte de distribución, la B será la rentabilidad de contratar una empresa de distribución externa y puede ser que se complementen o se sustituyan o sean excluyentes. Lo más seguro que sean complementarios esos proyectos. De ahí salió esta definición, que esta es muy importante para este cuadro, apréndanselo bien, porque es un tema que quiero que lo dominen y es ideal para hacer preguntas en los exámenes, tipo multiple choice. Así que
porque les puedo poner, analice un caso, el proyecto, le puedo poner una tablita parecida a esta. Imagínense que yo les ponga una u otra, a un tema le pongo una tablita celeste y le digo, ¿esos proyectos son complementarios, son sustitutos, son excluyentes, son independientes, ninguna de las anteriores? Profe, ¿qué significaba R por A? R O por RA. A. R y A. IA. Es hacer el proyecto A y el B junto, ¿no? ¿A dónde lo ves? R por A. R más, RB, RAB. A ver, ¿dónde lo estás viendo? Discúlpame. Estoy viendo donde dice lo de complementarios, porque es RA. Pregunto. Complementarios. RA más RB es menor que RAB. Es decir, la rentabilidad del proyecto A solo más la rentabilidad del proyecto B solo es más chica que la rentabilidad del A y el B juntos. Eso es lo que Entiendo. que la referencia de esto, si no me equivoco, para que después lo veas bien, está en la anterior acá, ¿no? RAP sería retorno conjunto de hacer A y B. Retorno o rentabilidad, se llama retorno de capital. Es un término muy común en proyectos de palabra retorno. Sí, igual en el cuadrito salía, creo. Bien. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos. Vamos entonces, ya repasamos un poco, vimos estrategia. Según la estrategia, según cómo se relacionan, tenemos distintos tipos de proyectos. Y empezamos específicamente con el tema nuevo de hoy, que es según la viabilidad, según el análisis de viabilidad del proyecto, un mismo proyecto puede estar siendo analizado bajo diferentes temas. En realidad podríamos decir que según quién estudie el proyecto y para qué lo estudie, nos puede encontrar uno de estos 5 análisis, por nombrar algunos de los más importantes. La rentabilidad pura del proyecto, el retorno del financista, la capacidad de pago, el retorno del emprendedor y lo que se llama la rentabilidad social. Son 5 formas de determinar si un proyecto es viable o no. Según quién esté analizando el proyecto y según qué quiera saber de él, es el tipo de análisis de viabilidad que voy a hacer. Por ejemplo, la rentabilidad pura, que es el análisis que siempre deberíamos hacer de todo proyecto, tengamos o no plata para hacerlo, proyecta la rentabilidad del proyecto puro. ¿Cuántas veces palabra proyecto? Qué feo quedó eso. Sin ningún tipo de apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Estima la rentabilidad del proyecto puro sin tener en cuenta ningún tipo de préstamo. Es más, ya mismo voy a sacar esto, voy a cambiar estima. Va a quedar más bonito el párrafo. Un tipo de... Ahí está, ya lo dejé más bonito, me voy a guardar los cambios. Ahí quedó hermoso. Ahí está más claro el párrafo. Entonces, el primer análisis de los 6 que vamos a ver, de los 5, perdón, es la rentabilidad pura, que estima la rentabilidad del proyecto puro. Es decir, cuánto gano haciendo la funeraria, haciendo la panadería de celíacos, haciendo la escuela de choferes. En los ejemplos que me dijo el profesor Muñoz que ustedes están haciendo, lo primero que vamos a tratar de ver es cuánto se gana haciendo alguno de esos proyectos, haciendo el biodiesel, haciendo esta distribución de biodiesel. Son todos proyectos que van a tener una rentabilidad pura, que va a estar relacionado básicamente en toda la plata que hay que poner versus la plata que va a generar. Sin importarme si la tengo o no la plata, si va a pedir un crédito, si voy a conseguir un socio financiador que se lleve parte de la rentabilidad. Eso sería rentabilidad pura, estudiar el proyecto en abstracto. ¿Y la plata dónde la va a sacar? No importa, por ahora voy a estudiar rentabilidad pura. Pongo 100 para ganar 120. A ver, ¿algún ejemplo de otros proyectos de los que hemos nombrado siempre los mismos ejemplos porque los otros están tímidos? Y les viene bien que me digan los proyectos para que vayan ejercitando la aplicación en ejemplos, sobre todo los que tienen en la cabeza. A ver, ¿algún otro grupo que no sea tímido? Acá. Dime. Profe, tiene para aceptar ahí otros chicos. Bien. Ahí está. Ahí entró otro más. Sí, Dick, me ibas a preguntar. Valentín. Valentín, ¿y por qué? ¿Y ese Valentín?
Valentín, tenés que sacarte ese DIC porque me olvido el nombre y te leo ahí. Bueno, Valentín, a ver si me acuerdo, Valentín, que DIC es Valentín. Decime, Valen. Pues nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto lo que vendría siendo un proyecto de modernización de vehículos, porque como acá en Argentina es tan caro comprar un vehículo porque prácticamente las 2/3 partes de comprar un vehículo son impuestos, nuestro proyecto es básicamente tomar ideas, por decirlo, modernas, que están más actualizadas como las que ha, por así decirlo, soltado Elon Musk, y con mucho trabajo, por así decirlo, reformar, remodelizar los autos viejos para, o sea, modernizarlos. Bien, perfecto. A grandes rasgos, de paso vamos repasando todo el equipo, tomamos el ejemplo de Valentín para que repasemos más o menos todo lo que venimos viendo. Lo primero que vemos es que estamos frente a una idea. ¿Cómo nace un proyecto? Nace de una idea, dijimos. Y esta idea tiene un FODA que lo relaciona. Este proyecto es una idea. Y el FODA que está diciendo él está relacionado fuertemente por una amenaza, que es el entorno del país donde estamos, que con altos costos impositivos. La República Socialista de Perón. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No dije nada. Ah, no, que sos monotemático, Valentín. Bueno, escuchamos. Ahí tenemos la idea, la transforma en un FODA. ¿Qué hay en el FODA? Fortaleza, oportunidad, habilidad y amenaza. Perfecto. Vemos la amenaza, vemos la oportunidad de que, bueno, y hablar de la oportunidad a corto plazo con esta crisis internacional que se viene, donde una de las grandes oportunidades de negocio que se visualizan es la reparación de cosas como una forma de paliar la crisis. Es más, se da con la crisis del año pasado, se empezó a percibir una reactivación muy alta del negocio de reparaciones. Y sin ni hablar lo que va a pasar a nivel mundial con la crisis. Y aparte está un tema ambiental, hay una oportunidad, porque yo puedo mostrar con autos reparados un mucho menor impacto ambiental, sobre todo minero, y entonces puedo tener mucho público nicho que lo confeccione. O sea, está interesante el proyecto. Ahora, ese proyecto tiene ciertos recursos que van a hacer falta, que vamos a tener que pensar, y se va a plantear un objetivo. Ahora, estamos en la clase de hoy. Primero, proyecto de crecimiento porque es nuevo, básicamente. Tal vez tu cliente le puedes dar un proyecto de modernización, pero tu proyecto es de crecimiento porque están haciendo de cero. No, en un principio no hay independientes, complementarios, ni sustitutos, ni excluyentes, porque es un proyecto solo. Y estamos viendo que la rentabilidad pura sería determinar justamente cuánta plata hace falta poner para montar ese taller y ese tipo de cosas. Bueno, yo cualquier lado. Pero en definitiva, esto quería ver recién, mirá, voy, me quedé acá. Recuerden esto que es muy importante, que de nuevo, viene bien para seguir repasando. Un proyecto nace una idea, hay que transformarla en objetivo, por eso hay que seguirla trabajando, hay que formularlo y evaluarlo para que se transforme en objetivo, para que se logre en un tiempo determinado, se estima cuánto tiempo hace falta, y eso va a requerir actividades que van a salir en inversión y costo. En este caso será un taller, serán algunos operarios seguramente que refaccionen los autos, y va a generar justamente el servicio de un auto reparado, un auto transformado, y el proyecto se podría llamar con el nombre del objetivo que persigue. Es un proyecto de modernización de vehículos, de alguna manera. Después vamos a ver un poquito más esto. Profe. Sí. No, disculpe, quizás para complementar la idea del proyecto, no es una modernización nomás, sino que es un retrofit. Cambiar esos autos viejos de combustión a eléctricos. Sí. No es una modernización, sino que es un cambio completo para que ayude en el impacto ambiental, bien. Económico, etc. Perfecto, sí, me acordé mejor ahí, es verdad, me acordé mejor del proyecto.
Y efectivamente tiene un impacto social y ambiental muy potente, porque no solo refacciona el auto, sino que disminuye la contaminación de la combustión fósil a eléctrica. Mucho futuro, muy buen proyecto. Ahora, el primer análisis sería ver cuánto hay que poner para montar el taller y a partir de ahí percibir cuánto se cree que va a poder ganar sin tener en cuenta el pago de ningún crédito. Ahora, si yo salgo a buscar un inversor, que puede ser un banco o un inversor millonario, yo le voy a mostrar un flujo de fondos para él como financista. Y este flujo de fondos, distinto que el anterior, este otro estudio de un proyecto, este otro análisis de viabilidad que se llama flujo de fondos del financista, estima cuánto es la plata que va a ganar el financista o capitalista, que va a aportar cierta plata para la ejecución de la inversión y a cambio de eso va a llevarse una renta. O sea que acá los elementos de este flujo de fondos están más relacionados con el aporte nada más que hace el que ejecuta la inversión y la renta que obtiene a cambio. Fíjense qué importante esto. O sea, ¿qué diferencia hay entre este estudio entre el RP y el FF? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué diferencia perciben? Es más, para esto vamos a ver un ejemplito. Para que creo que lo van a terminar de entender enseguida con un ejemplo que les traje. Cuidado, que no hay que distinguir. Mucha gente confunde el flujo del financista con la capacidad de pago. La capacidad de pago es algo que te piden muchos bancos o instituciones para ver si te prestan no plata. Lo que hace este análisis es proyectar la capacidad de pago que va a tener un proyecto a un inversor o a un financista desde los ingresos monetarios netos del proyecto. Es decir, desde los ingresos monetarios netos, ¿qué serían ingresos monetarios netos del proyecto? Los que me quedan después de haberme hecho cargo de todo lo que tengo que pagar cada año. Sueldos, alquileres, ese tipo de cosas. A ver, estoy agrandando un poquito esto de paso. Bien. O sea, ¿qué es la capacidad de pago? El banco me pide la capacidad de pago. Cuando me dice, a ver, tu taller, yo te voy a prestar plata para el taller y vas a tener que pagar tantos intereses, tanto amortización, si con las ventas que tenés estimadas y tus ingresos monetarios netos, después de pagar sueldos, alquileres, todo, te sobra la plata suficiente para pagar la cuota del crédito, yo considero que el proyecto tiene capacidad de pago. Si el proyecto da negativo en algún año, el proyecto puede que no tenga capacidad de pago. Y eso es interesante. Acá hay algo muy importante. Cuidado, que no es lo mismo que un proyecto sea rentable a que tenga capacidad de pago. Y esto es muy importante que lo tengan claro. Hay proyectos que tienen capacidad de pago y no son rentables para el inversor. Y hay proyectos que tienen capacidad de pago y no son rentables. Y hay proyectos que al revés, tienen capacidad de pago, pero no son rentables para el inversor. Profe. O sea que puede pasar una cosa o la otra. A ver, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, Eugi, ¿podría dar un ejemplo de cada uno? Y otra cosa, dice Ori en el chat que hay gente que necesita ser aceptada. Ay, qué raro, no tengo espera. No tengo espera. Recién si había uno que entró. ¿Habrán varios o habrá uno solo? Parecería que no hay lo más. sé. Bueno, estoy atento acá. Pasa que hay algunos que se ve que tienen mala conexión y entran y salen y se les cae. Ejemplo. Vamos a decir un proyecto que te genera... Es medio complejo esto. Primero hay que entender algo, que la rentabilidad de un proyecto, para nosotros que es un proyecto, típico proyecto que tenemos, vamos a poner el ejemplo de la carátula de la materia. ¿Ahí la están viendo conmigo la carátula? Sí. Sí, profe.
Este sería un proyecto desde el punto de vista económico, en el sentido que voy a comprar una caja roja y cada año voy a poner materia prima y personal para que genere el producto celeste. Así durante 1, 2 y 3 años. El proyecto, un proyecto tradicional financiero, todo lo que es celeste, todo el producto que genera, puede ser que sea ingreso de plata. Pero hay proyectos que generan beneficios no monetarios. Oh, sacale, ¿qué sería eso? Un beneficio no monetario sería cuando un proyecto genera ciertos bienes y servicios que no generan directamente plata, caja, tangible de vender, precio por cantidad, pero genera algún producto o algún servicio que me genera más confort, más bienestar o menos riesgo a la empresa como un todo. Entonces, por ejemplo, un proyecto que genera un producto que genera seguridad, que genera mejor alimentación o que genera normas de seguridad para que los empleados tengan menos riesgo de accidente, se puede estimar, pero es muy difícil de estimar, porque no es un ingreso de caja directo. Lo que está logrando el proyecto es que la gente esté mejor alimentada, por ejemplo. Un proyecto, voy a decir un ejemplo medio raro, pero a lo mejor sirve para entender. Un proyecto consiste en la inversión en hacer un comedor dentro de la empresa para que a partir de los sueldos, de la materia prima y de la comida y los cocineros y mozos, generar un nivel de alimentación de mejor calidad para los empleados. Ese proyecto no tiene necesariamente un ingreso monetario por ventas para un banco, si yo voy a pedirle plata, porque yo no la estoy vendiendo a esa comida. No la estoy vendiendo, le estoy prestando un servicio que genera bienestar, motivación, seguridad jurídica, porque la gente no va a comer y vuelve y no tiene riesgo de accidente, porque está mejor alimentada, porque está más motivada el empleado, porque come mejor, un montón de cosas. Ese proyecto no tiene capacidad de pago porque no está vendiendo nada. Entonces yo voy a un banco a decirle, dame plata para prestar el comedor, para el comedor que voy a hacer en la empresa, es muy probable que te diga, bueno, decime el flujo de caja que genera. Y tal vez consiga algo por el lado de los ahorros, de comida que no compran afuera, pero no me llega a pagar porque no está midiendo todos los beneficios que genera el proyecto como nutrición, calidad de vida, motivación de los empleados que se ve reflejado en mayor productividad. Entonces el proyecto termina teniendo beneficios mucho más grandes y tal vez es muy rentable el proyecto, pero no tiene capacidad de pago. Ese sería un ejemplo. Más o menos se entiende, Uji, lo que sería. Sí, profe, claro. Entonces tengan en cuenta, en general, con este ejemplo que le explicaba a Eugi, que los proyectos no siempre miden flujos de caja. A veces miden beneficios no monetarios que los hacen rentables. Profe, ¿y qué sería en este caso rentabilidad pura? Bueno, ahí podría estar evaluando dos cosas de ese proyecto que hablábamos recién. La rentabilidad pura, ponerle que sea que el proyecto genera una inversión de $100.000 en el comedor y que se ve reflejado en que todos los años, todos los beneficios que nombré están estimados en $30.000. Entonces, en ese caso, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer un ejemplito en Excel para que lo vayamos viendo en paralelo a esto, me gustó. Vamos a hacer un ejemplo de ese proyecto. A ver, la macana es que estoy pensando que el Excel... Bien. A lo mejor esto no... Ah, bueno, es parecido al ejemplo que les voy a mostrar enseguida, en realidad. Pero en definitiva, ¿quién era? Nati, la que me preguntó recién. Nati, que la perdí de vista por acá en el panel. No, Calvo. Calvo, Mica. Mira, el proyecto del restaurante podría ser poner, decíamos, $100.000 para construir el restaurante y a cambio eso voy a tener $30.000 netos al año de beneficio por un montón de cosas varias que no son todas de entrada de caja o ahorro de dinero. El proyecto puro es eso, $100.000 versus $30.000 todos los años. Pero puede ser que el banco no me preste plata
pero consiga un inversor que me dé la mitad. ¿Y por qué podría darme la plata? Por ejemplo, que ese inversor sea el proveedor de las máquinas, el proveedor del equipamiento, del horno. Me dice, yo te doy $50.000 en equipamiento y vos me pagás $20.000 por año. Sería, o $15.000 por año, en principio. Entonces ahí tengo, el proyecto puro consiste en poner 100.000. Mira, voy a hacerlo, mira, estoy viendo, a ver. Voy a ver si puedo compartir esto. Ahí están viendo el Excel ustedes. No, todavía no. Ahora sí. Voy a entrar y salir, para que veamos un ejemplo de Excel de este. Dejamos acá pantalla y vamos a compartir la ventana de Excel. Ahí están viendo el Excel. Sí, profe. Perfecto. Tengo la inversión del proyecto. Colocar $100.000. El beneficio neto del proyecto, $30.000 por año. Para ponerlo más o menos parecido como estamos acostumbrados, vamos a ponerlo en rojo esto, que siempre es la cajita roja. Y estos son los celestitos que vemos siempre. Este sería nuestro proyecto puro. Consiste en poner 100.000 pesos y ganar 30.000 todos los años, y yo podría hacer el beneficio neto del proyecto, está relacionado con la autosuma de estas dos cosas. ¿Qué color usamos para el flujo de beneficio neto siempre? Esta voy a decir que son ingresos, el celeste, y el beneficio neto, ¿de color le pondrían? A ver si me van agarrando la mano al codificado. Verde va a ser. Bueno, este sería el proyecto puro. ¿Qué sería la capacidad de pago? Ingresos monetarios versus pagos de créditos. Los ingresos monetarios, pongámosle que son solamente 5.000. O sea que yo el pago del crédito voy a tener que tomar un crédito que nunca me permita pagar más de 5.000 por año. Esa sería la capacidad de pago, que se llama. Ingresos monetarios versus pago de crédito, y ponerle que yo pido un crédito de $20.000 que me genera 3 cuotas de 10.000 para devolverlo, diría el proyecto no tiene capacidad de pago. Che, pero es rentable el proyecto. Sí, es rentable, pero no tiene capacidad de pago. Porque no todos los beneficios son ingresos monetarios. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Acá, ¿están viendo también el PowerPoint o no? ¿O solo ven el Excel? Solo el Excel. Bien. A ver, vamos a probar. Dejamos de compartir. Vamos a volver a ese ejemplo. Ahora vamos a mostrar el PowerPoint. Bien. Ahí estamos viendo de nuevo el PowerPoint y estamos viendo otra vez tipo de proyecto. ¿Estamos viendo lo mismo? No, todavía no. Ahora sí. Volvimos un poco al ejemplo. Rentabilidad pura. ¿Me siguen? ¿Están viendo lo mismo que yo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos Bien, entonces tenemos rentabilidad pura, es poner los $100.000 para la cocina. Flujo del financista, bueno, según lo que le pida, prestado a alguien, pueden ser proyectos más o menos. Por ejemplo, si le pido $20.000 del equipamiento, que me fíe el equipamiento y a cambio le doy 5.000 por año, sería una forma de
de financiarme. El tema es que yo a él no le ofrezco el proyecto entero, le doy un flujo de fondo al financista que es poner 30.000 de los 100.000 y a cambio de llevarse 5.000 todos los años en lugar de los 30.000 que genera una empresa. La capacidad de pago, entonces, un análisis más de ingresos monetarios, y después tengo el retorno del emprendedor. Este es el más importante de todos, sobre todo para ustedes. No, para ustedes con lo que están haciendo con el profesor Muñoz 1. Cuando estén desarrollando este taller de integración, lo que van a tratar ustedes de llegar a este flujo de fondo violeta, que es el retorno al emprendedor, que de alguna manera estima el retorno neto que va a tener el emprendedor de los fondos aportados versus las ganancias netas de obligaciones cumplidas que obtienes. Es decir, cuánta plata termina poniendo realmente el emprendedor y cuánto le queda después de devolverle al inversor o al financista o al banco los distintos créditos que toma. Y acá les voy a armar un lío hermoso de nuevo. Vamos a volver al Excel para que les muestre algo que está muy interesante. Y yo a veces digo, sobre todo después como ejemplo, cuando vuelvan a ver esto, lo van a entender bien. Ahí estamos viendo el Excel, ¿no? Sí. Bueno, por un lado tengo el proyecto puro que le voy a poner acá. Para irlos distinguiendo, le voy a poner acá proyecto puro. Y le voy a poner este cartel amarillo para que no se mareen. Yo al financista, que era el segundo que vimos, lo que llamamos entonces el flujo al financista, significa, bueno, yo te pido que vos aportes los equipos y yo a cambio te voy a dar 10 por año. Pongámosle algún beneficio, 12 por año, vamos a decir, para que él tenga algún beneficio. Acá hay algo importante. En esta inversión, fíjense qué elemento me está faltando del proyecto. Si yo les dijera, vamos a ir a la carátula de la materia de proyectos de nuevo. Es más, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer una trampita que está muy buena para no estar entrando y saliendo acá. Me gusta hacerle trampitas al Excel. Muy bien. Bien. Ahí está. ¿Qué nos está faltando en este proyecto? ¿Calcular los impuestos? No, algo mucho más simple. De lo que se ve en la imagen. ¿La materia prima? La materia prima, está bien, estoy poniendo beneficios netos. Entonces vamos a meter acá costos. Y voy a decir que esto es, por ejemplo, 50 de beneficio. Con 20 de costo, y ahí aparecen los 30 que había más temprano. ¿Y alguien ha dejado el micrófono abierto? ¿Hay algo que está haciendo ruido? O alguien está escuchando el partido de fútbol. Ya lo vamos a detectar. ¿Quién es? A ver, alguien que dejó el micrófono abierto. Mica, que ha el micrófono abierto. Mica Calvo. Perfecto, gracias, Mica. Bueno, acá estamos viendo, este es el costo, que es naranjita. Perfecto, ¿qué más nos está faltando ahora? Tenemos casi todo, la inversión, el producto que sale nos genera $50.000 al año, los costos entre materia prima y personal, hagan de cuenta que es 20.000, y nos está faltando el objetivo final, que a veces puede ser monetario o no. Y muchas veces ahí está el valor de la cocina usada al cabo de 3 años.
Y acá puede ser que esta cocina valga 80.000 positivo, por ejemplo, al cabo de 3 años. Y esto, cuidado, que lo voy a pintar de azul y blanco, porque esto es lo que se llama el valor de desecho. Lo vamos a ver más adelante esto en la materia. Pero este sería el flujo de fondo del proyecto puro, completito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si esto está en cero? Sería el caso que desaparece la inversión, se muere y al cabo de 3 años le saqué tanto del juego que no vale nada, no tiene ningún tipo de valor de recupero. Generalmente este valor de desecho puede ser positivo, puede ser negativo, pero generalmente va a ser lo que le queda de vida útil. ¿Cómo se puede vender? Pero se llama muchas veces valor de chatarra o valor de recuperación. Espera que le pongo 50. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, tengo entonces el flujo del financista. ¿Qué me dice? Que el financista va a ganar al cabo de... Esto, cuando veamos un poquito más de financiera, no va a ser tan fácil, pero por ahora lo vamos a hacer simplificado. Dice, ¿cuánto gana el financista por este proyecto? El financista pone 30 y se lleva 36. Sin tener en cuenta el costo de oportunidad, dinero al tiempo, se dice que gana 6 pesos. ¿El empresario cuánto gana? Ganaría, pone 100.000, el proyecto puro pone 100.000 y después recupera 140, le queda 40 de ganancia. Ahora, vamos al tercer flujo de fondos, que es la capacidad de pago. La capacidad de pago va al banco a decir, vengo a pedirte plata prestada para comprar parte del equipamiento. Y dice, ¿cuánto querés? Quiero un crédito por 20.000 pesos. Para, no sé si por lo que me falta, pero parte, quiero que me den este crédito por 20.000. El crédito sería que me den 20 y devolver 10 por año. Este sería el crédito. Me dan 20 positivo y devuelvo 10 por año. Si el banco fuera un financiador, su flujo de fondos sería ganar ¿cuánto? ¿Ganar cuánto sería? ¿Cuánto ganaría el banco si fuera el que me prestaría estos 20? ¿Y ganaría 10 o no? Bien, ganaría 10. Esa sería la rentabilidad del Dependiendo banco. del interés. ¿Cómo? Dependiendo del interés al que te lo pongan. Claro, el tema es que él ganaría, me prestaría 20 y yo le devolvería 30. La ganancia de él como financista sería de 10. Ahora, la pregunta es, ¿tiene capacidad de pago el proyecto o no? Y decir, che, pero es buen negocio, porque es más, al empresario le sale 10 y el banco gana 10 positivo. Ya sería un poco la pregunta, que es lo mismo. Al emprendedor le sale 10 este crédito y el banco gana 10 prestándomelo. Pero el proyecto puede que no tenga capacidad de pago, porque digo, bueno, ¿cuáles son los ingresos monetarios por venta del proyecto? Y ninguno, porque en realidad son todos beneficios. Los 30 que están acá arriba, los 50 esto neto, son por mayor productividad, mayor seguridad, pero de plata no entra nada. Es más, como entrada de plata, podríamos ver los $7 que me ahorro al año
por no tener que comprar ciertas comidas para los gerentes, pero para los empleados nada. Entonces, cuidado, que el proyecto tiene ingresos no monetarios por 43 y solo 7 por ingresos monetarios. Entonces, cuando comparo ingresos monetarios versus obligaciones financieras a pagar, que es de 10, me dice que el proyecto no tiene capacidad de pago. No tiene capacidad de pago negativa, o sea que no tiene. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el proyecto no es rentable? No, sí es rentable. Yo estoy viendo acá arriba que es rentable. Porque no es lo mismo capacidad de pago que rentabilidad. Está queriendo entrar Norma. Bien. Bien, perfecto. Cerrando esta parte, para que nos vayamos. Y por último, el más importante de todos, le dije yo, este es el de capacidad de pago. El más importante para el emprendedor es la rentabilidad del emprendedor. ¿Y qué es la rentabilidad del emprendedor? El beneficio neto puro del proyecto puro menos el beneficio neto de los financistas que hubieran de por medio. Esto es muy importante. ¿De dónde sale la rentabilidad del emprendedor? El beneficio neto del proyecto puro. Vamos a ponerlo acá. Beneficio neto del financista o inversor da lugar a la rentabilidad de emprendedores entonces. El beneficio neto puro del proyecto menos el beneficio neto del financista y a ver, ¿qué interpretan de esto? Analicémoslo ahora. El beneficio neto del emprendedor es lo que realmente pone el emprendedor es 70.000, porque 30.000 nos pone el que le da el equipamiento de cocina. O sea, acá está lo que realmente pone el 70 y lo que le queda cada año es los 30 que le da el proyecto menos los 12 que tiene que pagarle al que le provee la cocina. O sea que le quedan 18. Así le queda 18 y el último año, en vez de quedarle 80, le quedan 68. Esto que estamos viendo acá es la rentabilidad neta que le queda al emprendedor, que es lo que van a identificar ustedes con el profesor Muñoz 1 en la materia taller de integración. Pero para eso tenemos que ir estimando un montón de cosas. La rentabilidad del proyecto puro, conseguir algún financista que me dé plata a cambio de una renta, para ver que el emprendedor realmente lo que va a poner como inversión es lo que no consiga financiar, y lo que le va a quedar todos los años es lo que le genera el proyecto puro, menos las rentas que se comprometa a darle a otros inversores o financistas a cambio de sus aportes. Esto es lo que se llama la rentabilidad neta del emprendedor, que es la más importante de todas las que tenemos que estudiar en el proyecto, sobre todo en esta materia. Hay otras materias donde hay otros temas más importantes que no vienen al caso. Por ejemplo, evaluación de proyectos de impacto público. Porque cuando estoy evaluando un proyecto de impacto público, no son tan importantes las rentabilidades puras. Ahí están viendo lo mismo que yo, tipos de proyectos según el análisis de viabilidad, ¿no? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Entonces, el mundo de las empresas, o el mundo corporativo, el mundo financiero, son muy importantes estos cuatro tipos de evaluaciones. Pero cuando estamos hablando de cuando aparece algún fondo público de por medio, o empresa que les interese mucho la RC o su impacto ambiental, existe lo que se llama la rentabilidad social. Este es un proyecto muy importante cuando uno quiere pedir financiamiento al Banco Nación, al Fondo para la Transformación, o al BICE, o a esas instituciones gubernamentales que le prestan plata a los emprendedores. Es más, de eso vamos a hablar mucho a fin de año, en el taller de integración, cuando ya haga mucho calor. Ojalá que nos estemos en el ITU, por lo menos viéndonos una vez por mes. Pero ahí vamos a estar con calor entendiendo ya el financiamiento del proyecto. Y vamos a ver que, sobre todo como está diseñada la matriz lógica, y acá ya voy a decir algo que mi amigo Valentín de ahí no me va a saltar, pero es así, este país está acostumbrado a que el gobierno le dé plata a todos los empresarios y que les presten plata, ¿no? ¿O no es así, Valentín? Entonces, ¿qué van a hacer? Sí, los famosos empresarios. Claro, los empresarios, de verdad. ¿Qué tenemos? Que la gente va a pedir plata para que todos estos negocios, estos proyectos, como los que vamos a hacer nosotros, de alguna manera les preste plata al gobierno a tasas más bajas que las del mercado. En parte porque la inflación no deja que sea viable ningún negocio, en parte porque se acostumbraron a que haya el Banco Nación, el Fondo para la Transformación, el BICE. Siempre están prestando a tasa baja para que se ocurran proyectos de impacto. Esas instituciones tienen que estar seguras que el proyecto no es rentable solo para el que hace el comedor y el cocinero o la empresa que le pone equipamiento. Tiene que preguntarse si realmente el proyecto es rentable para la sociedad como un todo, porque si no, no te presto plata con fondos públicos. Esa es la rentabilidad social. Y esta rentabilidad estima el flujo de ingresos y costos económicos para la sociedad como un todo, considerando todos los ingresos y costos socioambientales que no están necesariamente siendo pagados o percibidos por los empresarios o los proveedores o el dueño del equipamiento o los bancos, sino que se generan muchos costos o beneficios tal vez que el proyecto debería considerar desde el punto de vista público. A ver, ¿qué sería esto en lo que estamos viendo? Y es un caso más complicado pero se lo voy a dejar picando para que más adelante vean la grabación y entiendan un poquito más. Es, por ejemplo, si yo identifico, vamos a volver un ratito al ejemplo del Excel por última vez. Yo me pongo a evaluar este proyecto. Acá creo que ya voy. A ver, ahí sí creo que ya se conectó. Ahí está el Excel, ¿no? ¿Están viendo? Sí. Acá empezamos a ver, dice que acá según el proyecto puro es verdad, para el empresario es 50 lo que se genera, pero por el plan de alimentación y el tema de nutrición hay un beneficio mucho mayor a 50. Hay un beneficio adicional que es, entonces voy a copiar y pegar esto, voy a agarrar este proyecto puro y lo voy a evaluar para la sociedad. Este sería proyecto lo que se llama la rentabilidad social. Dice que en realidad, si bien la empresa se beneficia en 50, la sociedad como un todo se beneficia en 60, porque hay $10 adicionales por año de buena nutrición que permite que se compriman los hospitales, que la gente tenga más, un montón de cosas. Adicionalmente, la inversión que se considera que es 100.000, tiene incluido el IVA. Y el IVA va de los empresarios al gobierno, pero en definitiva el costo neto para las sociedades es de 80. Porque los 20 de impuestos que paga el empresario terminan yendo al gobierno, por lo cual se considera el costo neto de impuestos. Y acá termina teniendo una rentabilidad social del proyecto que determina cuánto gana la sociedad. Como un todo. Y que básicamente para ver cuánto gana la sociedad como un todo, lo que se pregunta es, bueno, en realidad no sale 100 el equipo, sale 80. El tema es que 20 son impuestos que van del empresario al Estado, pero no se pierden. Y en realidad el beneficio no es 50 por año,
es 60 porque la sociedad como un todo se beneficia mucho más que los 50 que se beneficia la empresa sola. Y entonces termino teniendo una rentabilidad social que puede ser mayor, menor o igual que la rentabilidad del proyecto puro. Era 40 el proyecto puro, y la sociedad termina siendo 90. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad como un todo gana $50.000 más que la empresa sola, que solo gana 40.000. O sea que la sociedad como un todo gana los 40.000 del empresario, más 50.000 adicionales que se generan de externalidades positivas en este caso. Eso es lo que justificaría que alguien diga, che, este proyecto que lo hagan. Es más, yo como gobierno estoy dispuesto a pagar hasta $50.000 más para que se haga. Por si el empresario a lo mejor no le cierra hacerlo porque no le da tan rentable, yo le voy a dar plata, y ahí nace y se justifica por qué se le dan créditos o tasa barata a un montón de proyectos, porque en teoría generan externalidades positivas, y una forma de que el empresario haga esos proyectos aunque no sean tan rentables es por el apalancamiento positivo del crédito. Bueno, este es un poco el ejemplo que les voy a dejar acá antes de olvidarme archivo, guardar como. Ya mismo lo voy a guardar porque me voy a olvidar si no esto. Entonces. Y tú. Proyectos. Y háganme acordar que se lo mande este ejemplo y que descanse un poco mi lengua mientras alguien me hace alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Qué queda? No, nada, no entendimos nada, profesor. Bueno, lo van a ver más tranquilo con el ejemplo, a lo mejor el videito, espero que se lo hagan entender mejor. Y si no, les muestro un ejemplito un poquito más simple acá. Tipos de proyecto. Entonces, cerrando un poco la clase de hoy. Bien. Ya vimos un poco, entonces, entonces, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Qué vimos hoy? Que según qué análisis de viabilidad haga del proyecto, puede estar identificando o su rentabilidad pura o el flujo del financista. También lo mismo que yo, ¿no? Lo que estoy leyendo. Sí, profe, sí. Bien. O la capacidad de pago que estudian los bancos, que eso no tiene nada que ver con la rentabilidad, sino que les sirve a ellos para saber si perciben o no que la empresa va a generar el cash flow o los ingresos suficientes para pagar sus obligaciones. El retorno del emprendedor, que tal vez sea el más importante, porque es lo que realmente termina poniendo el emprendedor o empresario y lo que le termina quedando después de cumplir las obligaciones financieras o rentas que reparta a otros inversores que pueden haber participado en el negocio. Y por último, la rentabilidad social, que es lo que gana la sociedad como un todo y que nos sirve para entender si el proyecto es conveniente o no que el gobierno quiere o no que ocurra. El gobierno, no es el gobierno, es el Estado, por medio del gobierno, que determine que la sociedad como un todo pierde o gana, y según eso, querer apalancarlo para que ocurra o querer prohibirlo para que no ocurra. Hay proyectos que son muy rentables desde el punto de vista privado, pero tienen tantas externalidades negativas por contaminación que él no percibe que van y los prohíben, que puede ser o con tasas por emisión de desechos, entonces así que no sean rentables, por derechos de uso, derechos, es más, hay unos famosos derechos que hay que pagar, por ejemplo, para volcar residuos a un río, que lo que está buscando ese tipo de medidas es que internalice la empresa, aparte del costo que le va a generar a la sociedad como un todo, ese desecho o esa contaminación, para que no le convenga hacerla, o si lo hace, lo haga tomando la menor cantidad para disminuir al mínimo esos desechos. Son medidas que se generan para que la rentabilidad social se aproxime lo más posible a la rentabilidad pura del proyecto. Algunas conclusiones. A ver, vamos adelante un ejemplito acá. Ejemplo de diferentes evaluaciones del mismo proyecto. Primero, una idea. Evalúe usted, es más, esto lo vamos a hacer para la semana que viene, se lo voy a dejar como tarea, con la hora que es.
Evalúe una idea de un proyecto que alcanzaría el objetivo en un año, dice. Requiere una inversión por $1000 que se deprecia un 50% durante el proyecto. Y este proyecto va a generar un beneficio de $1500 y costos por 800. Es decir, acá está. $1000 de inversión. De esos $1000 voy a recuperar 500 a fin de año. Y durante el año que viene espero ganar 1500 de brutos y de costos para que se genere ese proyecto son 800. A partir de esta información, ustedes van a sacar la rentabilidad del proyecto pura. 2. Se ofrece un 10% de rentabilidad que financia el 60%. Es decir, en otras palabras, esto está bueno que se lo deje grabado por las dudas que no lo entiendan cuando estén resolviendo. Se le está ofreciendo que el que me preste el 60% de la inversión, es decir, $600, yo le voy a devolver a esa persona los $600 más un 10% más. Es decir, que a cada un año le voy a devolver 660. Bueno, calculen de paso cuál es la rentabilidad del financista. Ahí el punto 2. Punto 3. ¿Tiene el proyecto capacidad de pago? Es decir, ¿genera los beneficios netos suficientes para cumplir con las obligaciones con el financista? Punto 4. Calculen la rentabilidad del emprendedor. ¿Qué sería eso? Lo que realmente termina ganando el emprendedor, que solamente coloca $400 y termina ganando lo que le quede neto el segundo año, o el segundo y último año, digamos, después de haber devuelto los 660. Veanlo ustedes cómo les quedaría. Y quinta y última pregunta, ¿le conviene a la sociedad que se haga este proyecto? ¿Cuál es la rentabilidad? Dice que la inversión para eso determina la rentabilidad social, vamos a determinar la rentabilidad social, sabiendo que entre los $1000 de la inversión del equipo hay $100 de impuestos. Y el producto que se genera con este proyecto genera externalidades positivas de 300. Es decir, que a los $1500 que le generan de ventas a este emprendedor, hay que sumarle $300 más que la sociedad como un todo se beneficia porque, anda a saber, lo que está vendiendo tal vez genera buena salud, buena nutrición y se estima que va a ir menos la gente al hospital. Si doy una tecla más, se va a ver la respuesta de esto, así que no la voy a dar. Y yo lo que sí voy a hacer con esto es este print de pantalla, se lo voy a mandar para que ya mismo en el Excel, en el WhatsApp tengan este problema que hay que resolver. Yo no sé cómo están ustedes, pero estoy molido. Profe, Sí. ¿por qué los 300 se suman en las ventas, o sea, o en el bien y servicio que se da, en los 1500 y no en los 1000? Si dice que o sea, dice la inversión paga 100 de impuestos y el producto genera extraordinariedades positivas por 300. Bien. Porque ya lo hace el producto terminado, no lo hace sobre la inversión. No es que hay Claro, 300. mirá, sobre los 1500 que dice que va a vender, hay que sumarle, dice, el producto, es decir, lo que está en la parte celeste, genera externalidades positivas, eso quiere decir que genera cosas buenas para la sociedad, por $300. Es decir, que en vez el empresario gana 1500 por vender esto. Pero aparte, la sociedad como un todo gana 300 más, por lo cual hay una flecha celeste social de $1800 sería. ¿Te queda claro ahí? ¿Quién es Eugi esa por la voz o no? No, no era Eugi, ¿quién era? No, Mica. Mica Calvo. Que a Mica Sí. no la conozco una M naranja, creo que ha puesto la cámara alguna vez, pero bueno. Después cuando... bueno, Mica, ¿te ubicás más o menos lo que te quise decir? 1500 más 300 son 1800 del beneficio social. La pregunta, cuidado, en el análisis 1 no hay que usar los 1800, en el 4 tampoco. Solamente en el 5, que es la rentabilidad social del proyecto. Pero ahí vas a tener que considerar, en vez de 1500, 1800 por año. Cuidado también cómo consideran los 500, esos que están ahí en la cajita azul, están ocurriendo al mismo periodo que los 1500. O sea, en este proyecto es más simple.
Solo hay un momento inicial de inversión y hay un segundo momento donde se produce la venta de la flecha celeste, se pagan los costos por la flecha naranja 800 y se puede vender la caja roja en 500 usada, es la cajita azul que está ahí, pero todo ocurre en el segundo y último periodo. ¿Ah? ¿Está claro? Bueno, espero que la hagan en grupo, la hagan bien y les quede hermosa la tarea. Si no, lo veremos la semana que viene, pero equivocando se aprenden. Y si les doy todo resuelto, no van a aprender nunca. Así que es importante que se pongan en grupo a resolver esto. ¿Cómo hacen para juntarse en grupo? Hagan pequeñas juntadas en WhatsApp, en Zoom o en Meet, y se juntan de a 4, comparten pantalla, discuten, y les sugiero que lo hagan con el mismo grupo que están trabajando en los proyectos de formulación y evaluación. Así todo, la respuesta de esto es individual, es una por persona la que tiene que entregar para cumplir con el requisito antes del martes que viene. Ahora se los copio, se los pego y se los mando. Estoy molido, son las 4 de la tarde y entraría la de 3:30 a 5:30 la clase de financiera, así que bueno, en 10 minutos entramos un ratito a ver lo de financiera, ¿les parece? Otra clase más, profe. Y sí, ¿qué va a hacer? Escúchame, no, pero más allá de eso, la semana que viene, el martes que viene, arrancaremos más temprano para que no nos agarre de maratón, pero igual es 1 horita por materia, más o menos lo que me estoy proponiendo que hagamos, de teoría nueva, ¿por qué? Porque la vida es una lucha y hay que ponerle garra, amigos. Principalmente por eso, y estamos forjando nuestro futuro.